Continuando con este ciclo de charlas sobre el Alzheimer, se encuentra con nosotros Ana Lilia Cipriano. Ella es coordinadora del área de psicología del Centro Mexicano Alzheimer AC. Ella nos va a platicar cómo debemos actuar en casa o en algún entorno cuando tengamos algún familiar con Alzheimer. ¿Qué tal, Ana Lilia? Bienvenida. Hola a todos. Sí, pues justamente el día de hoy vamos a centrar nuestra atención específicamente en esos cuidadores que atienden a personas con Alzheimer. Definitivamente, cuando el Alzheimer llega a nuestra familia, en muchas ocasiones surge la interrogante de los cuidadores de qué es lo que deben hacer en el manejo de su paciente. Entonces, el día de hoy vamos a hablar exclusivamente de estos familiares que a veces, ante la sorpresa de este padecimiento que llega a su familia, no saben cómo reaccionar. Me gustaría preguntarle a Ana Lilia, ¿cuál es el proceso por el que generalmente pasa el que ahora se va a convertir en el cuidador? Una de las cosas importantes que hay que mencionar es que los cuidadores primarios son aquellos que prácticamente se dedican todo el tiempo a atender a su paciente, que son aquellos que destinan prácticamente las 24 horas del día, los 365 días del año. ¿Qué significa esto? Que estos cuidadores primarios dejan de prestar atención a todas las actividades que ellos ya tenían, que tiene que ver con la familia, con su trabajo, con la pareja, y lo hacen en el sentido de que ahora deben atender a su paciente enfermo. Entonces, las características que se presentan en nuestros cuidadores son muy, muy importantes porque viene el desgaste. Si hablamos de todo este tiempo en el que le dedican a su paciente, pues hay un desgaste porque a la hora de trabajar o de tratar a su paciente, en ocasiones se dan cuenta que ya no es el familiar que ellos tenían. Ya hay un cambio de conducta, hay un cambio de emociones, hay un cambio en la forma de tratarlo e incluso en las actividades diarias. Y esto para ellos les representa un desgaste porque no hay una escuela exclusiva que te diga cómo trabajar con un paciente con estas características. Es decir, no están preparados para atenderlo. Entonces, ante esta situación, resulta muy importante poder ofrecerles un espacio que para ellos les represente el desahogo que ya están teniendo o la carga emocional que están teniendo. Me gustaría preguntarle cuáles son las características de los cuidadores y generalmente quiénes son los que más están a cargo de los pacientes. ¿Son hombres? ¿Son mujeres? ¿Son los hijos? ¿Quiénes son los que asumen esta responsabilidad dentro de los hogares mexicanos? Al hablar del cuidador primario, también vamos a considerar algunas características importantes. Primero, si hablamos en términos de género, nos damos cuenta que en muchos de nuestros hogares, las personas que le están dedicando el cuidado a una persona con demencia o con Alzheimer son prácticamente mujeres. Casi el 90% de las mujeres son las que le dedican el cuidado a un paciente con estas características. El otro 5% obviamente son hombres y si se darán cuenta, pues es menor el porcentaje. Si hablamos en términos de edad, podemos nosotros encontrar que los familiares que más cuidan a este tipo de pacientes, pues el 30% aproximadamente tienen la edad de 50 a 59 años. ¿Esto qué significa? Que están muy cerca de ser adultos mayores. Y si hablamos en términos de la edad propiamente de adultos mayores, nos encontramos que de la edad de 60 a 69 años, el 27% aproximadamente está cuidando a un familiar con este padecimiento. Es decir, nos encontramos a un adulto mayor cuidando a otro adulto mayor con un padecimiento de Alzheimer. Entonces, si vemos este panorama, se complican las circunstancias o las condiciones para el cuidado de este paciente. ¿Por qué? Porque si de por sí ya tiene sus propias patologías o problemas físicos o emocionales el cuidador, pues representa una carga adicional el tener que atender a un paciente que también empieza a manifestar cambios importantes y que ya no es la misma persona que él conocía.
Entonces, de ahí la importancia de dedicar este tiempo. Y otra de las características que podemos identificar en los cuidadores, si hablamos en términos de parentesco, pues resulta muy interesante poder compartirles el día de hoy que cerca del 13% de los cuidadores primarios que acompañan a este enfermo, la mayoría, el 13% son esposos, es la pareja del paciente. Y otro dato importante es que cerca del 73% quien está cuidando a un paciente con estas características son los hijos. Los hijos que de alguna manera tienen un contacto con su paciente y que no lo dejan solo, que están tratando de mejorar su calidad de vida, de entender la enfermedad, de convivir con la enfermedad, porque al final del día descubren que no es tan fácil como aquello que pensaban de que solo eran pequeños olvidos, sino que realmente es un padecimiento que viene a movilizar todas las energías de la familia, a cambiar estilos de comunicación, a cambiar incluso el espacio donde el paciente tiene que vivir, porque las condiciones van cambiando, porque les mueven las cosas, porque ya no las dejan en el lugar donde estaban y porque tienen que estar prácticamente al pendiente del cuidado de él, ya que en muchas ocasiones, ante estos olvidos que ya los pacientes de Alzheimer tienen, pues llegan a extraviarse o a perderse, entonces tienen que estar muy al pendiente de él. De ahí que la mayoría de quienes lo hacen sean los hijos. Esto es en términos de pues algunas características de cómo se está viendo la población de cuidadores. Platicábamos acerca del tratamiento o los cuidados que requiere un paciente, pero ¿qué hay para los cuidadores? Ellos también necesitan apoyo. ¿Qué es lo que ofrece el Centro Mexicano Alzheimer para las personas que están dedicadas a cuidar a los pacientes en casa? Pues una de las cosas primeras que encontramos es quizá la negación ante la enfermedad. Es decir, no pueden creer que su familiar esté pasando por ese proceso. Cuesta trabajo. A lo mejor quienes ya tuvieron algún familiar con estas características, pues les represente que quizá esperaban a otro paciente, pero quien nunca ha convivido con la enfermedad, llega la sorpresa y entonces hay un momento de negación, de pensar que les pueda pasar. Entramos también al terreno de procesos de duelo, porque se dan cuenta que empieza a haber pérdida, no solo de las características o de aquella persona que era su papá o que era su mamá, sino que también pierden cosas ellos de su privacidad, de su intimidad, de su espacio, como lo decíamos hace un momento, de las actividades que ellos ya hacían. Entonces, hay pacientes, en este caso, que llegan a ser agresivos con sus familiares. Entonces, los familiares también llegan a manifestar en algún momento algún episodio de agresión con sus pacientes. ¿Por qué? Porque se cansan, porque ya dijimos que es mucho tiempo que están al cuidado de ellos y esto representa un cansancio, un agotamiento y a veces una respuesta de agresión cuando ven que su paciente pues está perdiendo muchas funciones cognitivas, muchas funciones conductuales y que la casa ya es un caos, porque a veces es difícil tener que explicarle a los demás, sobre todo a los pequeños, sobre todo a los más chiquitos que no entienden qué está pasando con su abuelo, con su abuela, es difícil tener que explicarles cómo es que se está dando el proceso de la enfermedad y es tener que enfrentarse a ello y poder hablar abiertamente del problema, algo que muchos de nuestros familiares considerados cuidadores primarios a veces no hacen por temor al rechazo, por el estigma social, en donde en muchas ocasiones piensan que la enfermedad es una situación que les va a traer el rechazo de otras personas. Entonces, a veces no se habla. Aquí lo importante es hablarlo y también reconocer que tenemos un paciente con estas características y también que los familiares puedan trabajar estos aspectos emocionales que están surgiendo. Puede haber enojo, puede haber frustración, puede haber baja autoestima, puede haber, ya les decía yo, la cuestión de la agresión, que es una de las características que se presenta en casos muy, muy marcados, por la falta de entendimiento de la enfermedad. Entonces, es bien importante que se identifique en esos momentos todo este cambio también emocional que está experimentando el cuidador.
Y bueno, ¿qué pasa también a la hora de tener que acompañar al paciente en este proceso? Bueno, pues nosotros en el Centro Mexicano Alzheimer, una de las características o de los programas que tenemos es el acompañamiento justamente a estos cuidadores. Es decir, que no solo se trabaja con el paciente que tiene Alzheimer, sino también con la familia, principalmente con el cuidador primario. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, a través de varias actividades que de alguna manera ayudan muchísimo para poder comprender la enfermedad, poder entenderla y poder tener un mejor manejo con su paciente. En el Centro Mexicano Alzheimer contamos con un programa específico, muy exclusivo para nuestros familiares que tienen esta función de cuidadores primarios. En este programa nosotros ofrecemos varias alternativas para poder capacitarlos de tal forma que el cuidado del paciente pues sea una situación que le permita tener una mejor calidad de vida y no un agobio, que no represente un problema mayor, sino que tenga herramientas que le puedan fortalecer como cuidador, que tenga aprendizajes nuevos y que de alguna manera coadyuven en la atención hacia su paciente. ¿En qué proyecto trabaja el Centro Mexicano Alzheimer con el Gobierno de la Ciudad de México para la atención tanto de pacientes con Alzheimer como de los cuidadores? En el Centro Mexicano Alzheimer, ahorita estamos nosotros en coordinación con la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, llevando a cabo terapias virtuales para pacientes, pero a la par también se están llevando a cabo capacitaciones para los familiares que tienen esta función de cuidadores. Es muy importante resaltar que el trabajo se tiene que hacer en ambos escenarios, tanto con los pacientes como con los familiares. En el caso de los familiares, lo que estamos haciendo ahorita a través de este programa virtual es ofrecer varias actividades. Una de ellas, la primera, es llevar a cabo activación física, que tiene que ver con el que nuestro familiar pues también se mantenga funcionalmente activo, porque ya no cuenta con espacios para dedicarlo a esta cuestión de ejercitarse. Entonces, es una de las opciones que tenemos. Otra opción que tenemos son charlas nutricionales. Es muy interesante que para los familiares se cuente con un espacio de cómo orientarlos para que tengan una mejor alimentación para ellos mismos y también para sus pacientes, porque de esta manera se reducen algunos conflictos a la hora de tener que darle de comer y podemos reducir formas negativas de comunicación en esos momentos. Ahora, otras de las actividades con las que nosotros estamos llevando a cabo este programa virtual es a través de la capacitación propiamente en estos aspectos psicológicos y emocionales que ya les comentaba. Una de ellas son pláticas. Las pláticas van dirigidas exclusivamente a algunas de las situaciones que son temas centrales en el cuidado del adulto mayor, que tiene que ver con la autoestima, estilos de comunicación, manejo del paciente, algunas actividades relacionadas con resiliencia, con aceptación de los nuevos, de las nuevas formas, pues, de interacción con el paciente. También tenemos otra de las actividades que son debates. Aquí planteamos temas de interés en donde justamente los participantes, en este caso nuestros familiares, pueden exponernos las situaciones que les están complicando, como puede ser, por ejemplo, el estigma social, como puede ser la intimidad del paciente. Son temas de debate porque ahí surgen opiniones y comentarios donde podemos encontrar reflexiones que les permitan actuar de mejor manera en temas que a veces no son tocados abiertamente. Tenemos otra de las actividades de capacitación que se relaciona con talleres. En los talleres, nuestros familiares o las personas que asisten aquí en calidad de cuidadores participan activamente y se dan cuenta y van descubriendo cómo a través de reflexionar y de llevar a cabo algunas dinámicas pueden ellos fortalecerse emocionalmente, dejar de sentir miedo, dejar de sentir frustración, aceptar los cambios que vienen, aceptar la enfermedad, aceptar a su paciente y empezar a actuar. En estos talleres, una de las características importantes que hemos descubierto es empezar a actuar, empezar a cambiar, empezar a transformar su vida de tal forma que tenga sentido
tanto para el paciente como para ellos, en esta nueva forma de convivencia. Y bueno, otra de las actividades también que hacemos es la presentación de cortometrajes. En la presentación de cortometrajes es muy rico porque a través de la experiencia de lo que vemos en una pequeña película, en una pequeña cápsula, ellos identifican sus vivencias, las exponen, las analizan y se enriquece la participación de todos los integrantes para reflexionar sobre su problema o la relación que tienen con su paciente. Y bueno, también uno de los espacios que es muy importante que asistan los familiares es en la terapia grupal. La terapia grupal es un espacio cerrado virtualmente, solo se presentan los asistentes que así lo desean, donde básicamente se trabaja ya con los aspectos emocionales que están viviendo. Y ahí sí hay un exclusivo desahogo, apertura, comentario y expresión de todas esas emociones que día con día ellos están experimentando en el manejo de su paciente. Se duermen mal, despiertan mal, al otro día vuelve a pasar lo mismo y entonces al poder ellos mencionar cómo lo están viviendo y cómo se están sintiendo, les ayuda a fortalecerse también en autoestima y en su propio contacto interior. Otra de las actividades que llevamos a cabo, pues bueno, también tiene que ver con asesorías individuales y orientación individual. Hay pacientes que a veces tienen muchísimos problemas conductuales, muchísimos problemas de desorientación. Hay personas que no tienen un apoyo adicional, que son los únicos cuidadores dedicados a su paciente, porque habrá de entenderse que en otros momentos hay familias que se dividen el trabajo para el cuidado del paciente, pero en este caso hay pues muchos familiares que son ellos solos los que se dedican a la atención. Entonces, para ellos tenemos este espacio de asesoría, de orientación, donde pueden consultarnos y brindarles estrategias exclusivas para el manejo de su paciente. Todas estas actividades las llevamos a cabo de manera virtual. Tenemos 2 horarios, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, y también tenemos otro horario de 3 de la tarde a 7 de la noche. Estamos en plataforma, aparece ahí el número de contacto donde ustedes pueden llamar al Centro Mexicano Alzheimer o escribirnos para que nosotros podamos otorgarles una cita y empezar a interactuar con nosotros de tal manera que podamos ayudarles. No se sientan solos, siéntanse acompañados. En el Centro Mexicano Alzheimer tenemos la inquietud, el interés de apoyarlos. Invitamos a todos los familiares, personas adultas mayores a conectarse con nosotros, a que asistan a estas terapias virtuales, a estos espacios de capacitación para poder ofrecerles ayudar en una mejor calidad de vida para ustedes y para sus pacientes. Agradecemos a Ana Lilia Cipriano sobre esta información acerca de los cuidadores de pacientes con Alzheimer. Si ustedes tienen algún familiar que presente alguno de los síntomas descritos, pueden llamar al número telefónico que aparece en pantalla o acercarse a alguna institución de salud. Pues agradecemos a la Alcaldía de Xochimilco este espacio para poder venir a difundir este trabajo que estamos haciendo, poder invitarlos a todas aquellas personas que tengan un familiar con estas características en casa, para que se sumen con nosotros, participen con nosotros y pues de esta manera ayudar a nuestros pacientes. Muchísimas gracias por este espacio. Nos vemos en la próxima charla.